Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la incompatibilidad de la New Age con el Evangelio, New Age o Nueva Era. La característica más preocupante del New Age, fruto del conjunto de sus creencias, es el relativismo religioso, espiritual y moral. La meta final del New Age es introducir al hombre a lo que llaman sus ideólogos un nuevo paradigma, es decir, una forma totalmente diversa de verse a sí mismo y de percibir la realidad. Según eso, el hombre, para realizarse plenamente y transformar su mundo, tendrá que darse cuenta de que él es parte de un ser cósmico, único, que está en plena evolución hacia la conciencia perfecta de sí. La conciencia humana, a pesar de su aparente individualidad, no es más que el penúltimo estado evolutivo de la revelación de la conciencia cósmica. El destino último del hombre no es una salvación liberadora de su naturaleza caída, sino el disolverse en el anónimo océano del ser como una gota de agua. El New Age quisiera convencernos de que las cosas como las vemos ahora, cultura, conocimientos, relaciones familiares, vida, muerte, amistades, sufrimiento, pecado, bondad, etc., son mera ilusión, producto de una conciencia no iluminada. El paso de la afirmación de que todo es Dios a la afirmación de que no hay ningún Dios fuera de ti mismo es pequeño, y el New Age lo da con aires de autosuficiencia. Dentro del marco del New Age, la revelación de Dios en Jesucristo pierde su carácter singular e irrepetible. Muchos serían los mesías que han aparecido a lo largo de la historia, es decir, maestros especialmente iluminados que se presentan para guiar a la humanidad. Krishna, Buda, Jesús, Quetzalcóatl, Mahoma, el Sum Yung, Mum, Osho, Sai Baba e innumerables otros serían profetas de una misma talla con un mismo mensaje. El cristianismo resulta ser poco más que un periodo pasajero de la historia. No obstante, el hecho de que el New Age patrocine un sincretismo religioso confuso y no siempre bien intencionado, ciertas ideas suyas han encontrado una acogida calurosa en algunas personas e instituciones de la Iglesia Católica. La así llamada teología global rastrea las huellas de la revelación divina en todas las expresiones religiosas conocidas en búsqueda de un común denominador que puede servir como punto de encuentro para las religiones. Desafortunadamente, en la práctica suele olvidarse que la revelación es iniciativa de Dios, no invención de los hombres, y que tiene su culmen y su expresión definitiva en la encarnación del Hijo único en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Esta teología frecuentemente vacía al cristianismo de su contenido excepcional para emparejarlo con otras creencias. Cuando esta corriente aparece abierta o veladamente en las enseñanzas de algunos seminarios y centros de estudio católicos, no pueden menos que suscitar una honda preocupación en el corazón de los fieles y de sus pastores. La reencarnación es una propuesta entre las ideas básicas del New Age. Merece particular atención la de la reencarnación o la transmigración del alma que se encuentra en la mitología religiosa de algunos pueblos y, en especial, en la espiritualidad oriental. La idea de que el yo personal del ser humano viva varias existencias en forma cíclica, es decir, en repetición y en repetición y en repetición, cambiando solo de cuerpo a lo largo de centenares o miles de años hasta lograr su iluminación definitiva, es algo totalmente irreconciliable con la fe cristiana. La creencia de la reencarnación afirma que la identidad personal e irrepetible de cada hombre es una ilusión, o por lo menos que esta identidad es independiente del cuerpo que tiene cada uno. Manifiesta desdén para el sentido profundo de la corporalidad humana y menosprecia el valor de la libertad y de la responsabilidad moral de cada hombre. Pero lo más preocupante es que la reencarnación
es abiertamente contraria a la revelación cristiana. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero el hecho es que ahora, en el fin de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose así a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículos 26 al 28. De ahí que sacramentos como el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal impriman carácter. Esto quiere decir que se administran una sola vez y para siempre, y no se borran, son imborrables, por lo que no son reiterables, es decir, no se repiten. En la literatura popular de inspiración New Age abundan testimonios y relatos que supuestamente comprueban no solo el hecho de las encarnaciones previas, sino también de la posibilidad de llegar al recuerdo pleno y consciente de ellas. Los nuevos movimientos religiosos de corte New Age frecuentemente reconocen en sus líderes reencarnaciones de otras figuras históricas o míticas que han vuelto a la vida para seguir con la obra de iluminar a la humanidad. Las terapias alternativas de algunos programas de potencial humano pretenden ayudar a sus clientes a descubrir las raíces de sus problemas presentes en sus vidas pasadas a través de la hipnosis y otras técnicas de autosugestión. Todo eso ha logrado sembrar una duda en la mente de no pocos cristianos, pero es la verdad histórica y esperanzadora de la resurrección de Jesucristo la que revela el fin último del hombre. No podemos negar la evidencia indiscutible que una y otra vez se presenta ante nuestros ojos. La muerte alcanza a todos los hombres como desenlace terminante de su existencia y no hay retorno. La vuelta a esta vida no es posible y no se da. A esta vida le sigue una transformación total y eterna de cada individuo, no una sucesión de vidas y muertes sin fin y sin sentido. Cristo venció la muerte de una vez por todas y somos partícipes de su victoria, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. Lo que nos dice la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versículos 52 al 54. Por lo tanto, la meditación no cristiana es otro tema que debemos tocar. Otro fenómeno especialmente desconcertante para los fieles católicos es el inexplicable entusiasmo con el que ciertos sacerdotes, religiosas y personas dedicadas a la enseñanza de la fe han abrazado las técnicas de meditación no cristiana, frecuentemente importadas de Oriente, formas de ascetismo históricamente muy alejadas de la espiritualidad cristiana. Se practican en retiros, ejercicios espirituales, talleres, celebraciones litúrgicas y cursos de catequesis para niños, cuando tenemos una amplia tradición de oración mística, de oración de los padres del desierto y de oración monástica, etc. Pero estas prácticas orientales han nacido indiscutiblemente como disciplinas espirituales o actos religiosos en el seno de religiones tradicionales, como en el caso del Zen, el Tai Chi y las múltiples modalidades del yoga, o en sectas o nuevos movimientos religiosos, como en el caso de la meditación trascendental y la meditación dinámica. A veces se hacen intentos de cristianizar las formas, como sucedió, por ejemplo, con el Centering Prayer y el Focusing, pero el resultado es siempre una forma híbrida que exhibe poco fundamento evangélico. Por más que se insista en su valor exclusivamente como métodos,
sin contenidos contrarios al cristianismo. Las técnicas en sí no dejan de representar serios inconvenientes para el cristiano. En su contexto propio, las posturas y los ejercicios vienen determinados por su específico fin religioso. Son en sí pasos que orientan al practicante hacia un absoluto impersonal, aun cuando se realicen en ambiente cristiano. El sentido intrínseco de los gestos permanece intacto. Las formas de meditación no cristiana son en realidad prácticas de concentración profunda y no de oración. A través de los ejercicios de relajamiento y la repetición de una mantra, palabra sagrada que se repite y se repite y se repite, se trata de sumirse en la profundidad del propio yo en búsqueda del absoluto anónimo. La meditación cristiana es esencialmente diferente en cuanto a apertura e identificación con el otro, que nos interpela en un diálogo personal y amoroso. Estas técnicas normalmente requieren que el practicante apague su mundo sentimental, imaginativo y racional para perderse en el silencio de la nada, del anonimato. A veces se procura un estado alterado de conciencia que priva temporalmente al sujeto del uso pleno de su libertad. La oración cristiana, al contrario, exige la involucración de toda la persona de manera activa, consciente y voluntaria. La oración de Jesucristo en Getsemaní, lo que nos dice Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44, es un ejemplo del papel tan fundamental que tienen las emociones y la problemática existencial propia en la oración. La meditación cristiana, lejos de ser una fuga de la realidad, nos enseña a encontrar un sentido pleno. Por eso, en el fondo, una oración que prescinde, que quita, que omite, que no toma en cuenta la palabra de Dios y de la vida y el ejemplo de Jesucristo, una oración que no es diálogo con el amado y compromiso en la caridad, tiene poco lugar en la vida de un cristiano. Una oración que nos aparta del mundo real para ensimismarnos no es cristiana. A propósito de estas observaciones y otras que se deben hacer en torno al tema de la meditación no cristiana, es muy recomendable una lectura detenida de la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, titulado Algunas orientaciones sobre la meditación cristiana, con fecha del 15 de octubre de 1988. Por último, hay que resaltar el hecho de que los promotores de la espiritualidad del New Age suelen afirmar su absoluta compatibilidad con la doctrina y la fe de los católicos. Eso podría ser en algún caso por ignorancia o por superficialidad, pero en general, por lo menos en México, probablemente nace de un estudio de mercado. Siendo el pueblo mexicano mayoritariamente católico, hablamos de 98.8 millones de católicos, el segundo país más católico del mundo, después de Brasil, que tiene 126 millones de católicos. Se procura no herir la sensibilidad religiosa de los clientes potenciales. No es raro que organizaciones como la Gran Fraternidad Universal y programas como el Control Mental Silva, por nombrar algunas, se encubran con un vocabulario muy cristiano y que presenten sus contenidos como el complemento ideal al catolicismo y que, sin embargo, lleven a sus adeptos hacia el panteísmo. Eso quiere decir todo es Dios y Dios está en todo. Y es un Dios impersonal y energético, y la negación de la esencia del cristianismo. En su reciente libro, Cruzando el umbral de la esperanza, el Papa Juan Pablo II dice que el cristianismo es eclesial, es comunitario. No debemos engañarnos pensando que ese movimiento, el New Age, pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, que es conocimiento, el gnosticismo, que es una herejía que nos aparta de Dios y de la verdad. Es decir, esa postura del espíritu que, en nombre de un profundo conocimiento de Dios, pero solamente conocimiento sin puesta en práctica del amor, de la caridad para con los hermanos, acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él,
a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo con modalidades religiosas o parareligiosas, es decir, paralelas, pero no iguales, ni que nos conducen a Cristo, con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia con lo que es esencialmente cristiano. En este breve análisis del fenómeno del New Age o Nueva Era, hemos podido aludir a algunos de sus elementos más inconformes con el mensaje cristiano. ¿Cuáles son? Primero, despersonaliza al Dios de la revelación cristiana. ¿Quién es Dios entonces? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿El Espíritu Santo? ¿Es una energía cósmica que impera y que se encuentra en todos los seres creados? Panteísmo. Desfigura la persona de Jesucristo, desvirtúa su misión y ridiculiza su sacrificio redentor, porque al final, como dice la Nueva Era, no lo necesitamos, porque somos nosotros dioses y nos salvamos a sí mismos, nos bastamos a sí mismos, lo cual es una herejía y un error. Niega el elemento irrepetible de su reacción, de su resurrección por la doctrina de la reencarnación. Entonces no necesitamos la resurrección, sino somos seres de una repetición continua hasta liberarnos. Y dicho de paso, estamos ante una herejía del siglo III, que es aquella herejía de Arrio que niega que Jesús sea verdadero Dios, es decir, la divinidad de Jesucristo. Lo considera un gran hombre. Por lo tanto, es una herejía que ya fue condenada en el año 325 en el Concilio de Nicea, en aquel libro, en aquella catequesis llamada la Talia de Arrio, la doctrina del arrianismo, que es una doctrina gnóstica, es una herejía de las que se conservan en hasta nuestros días, pero ya fue condenada esa herejía. Pero vean ustedes cómo la repetibilidad, la persistencia para confundir al cristiano católico, para confundir al hombre de fe y alejarlo de Dios y perderlo. La herejía es uno de los campos de batalla más utilizados por el demonio, Dios lo ate bien atado, para confundir y condenar a aquellos que no tienen un conocimiento profundo de su fe, ni siquiera esencial. Cuarto aspecto, vacía de su contenido a los conceptos cristianos de la creación y de la salvación. Rechaza la autoridad magisterial de la Iglesia y su forma institucional. Sexto, relativiza el contenido original, único e históricamente fundado del Evangelio. No necesitamos el Evangelio, dicen ellos. Siguiente, deforma el lenguaje, dando un nuevo sentido a términos bíblicos y cristianos. Se apoya falsamente en los místicos cristianos y trastorna el sentido de sus escritos. Nos propone ideas totalmente erróneas, equivocadas. Esa es la herejía. Otro elemento, diluye irremediablemente la práctica de la oración cristiana. No es importante la oración cristiana. La oración por excelencia es la misa, la Eucaristía, o celebración eucarística, o fracción del pan, como los llama el catecismo de la Iglesia. No es el rosario, no es la meditación con la palabra de Dios, ni la liturgia de las horas, u otros actos de devoción, como el Via Crucis o la coronilla de la Divina Misericordia. Asimismo, descarta la responsabilidad moral de la persona humana y niega la existencia del pecado. Oye, si no existe el infierno, ni existen consecuencias de los males y del pecado, entonces ahora todo me es lícito, todo me es válido, no hay límites morales, puedo hacer todo, puedo pecar, que al cabo no existe el infierno, que al cabo no existen consecuencias de mis actos, lo cual son errores graves. Desorienta a los niños y a los jóvenes en su formación religiosa, evidentemente que sí. Divide y explota económicamente a las familias cristianas, porque ahí donde existe una persona con conciencia de verdad, evidentemente que no aceptará falacias. Evidentemente que alguien que piensa en forma lógica dirá, no, atención, todos los actos tienen consecuencias. Estos aspectos negativos que afectan directamente la vida
las costumbres y la fe de los fieles católicos, desde luego sería un error tachar como dañoso a todo lo que el New Age aporta y ofrece. Sin embargo, en su totalidad, la doctrina de la nueva era es dañina para la vida cristiana. Esto es importante decirlo. Si algunas cosas rescatables como el cuidado de la creación, bueno, eso es importante. Hay que cuidar la creación porque son criaturas que Dios, creadas por Dios y son para el bien humano. De ahí obtenemos alimento y obtenemos oxígeno. Eso está bien, pero toda su doctrina es errónea y falaz. Su espíritu de apertura y diálogo, su insistencia en la necesidad humana de una experiencia religiosa profunda, son aspectos que podemos rescatar. Su honda preocupación por la conservación del medio ambiente, como lo hemos referido, su confianza en el poder creativo del ser humano, sus saludables recomendaciones para la dieta y la condición física, su actitud de optimismo por encima de los graves males que afligen al mundo, son solo algunos de los puntos positivos que vienen espontáneamente a la mente. Dicho esto, tenemos que reconocer con total honestidad que estas luces van esparcidas entre anchas lagunas e inquietantes ambigüedades. Por lo tanto, habrá que estar atentos. La fuerza con que las ideas y actividades del New Age se promueven y la atractiva mercadotecnia que las disfraza requieren del pueblo católico una respuesta clara y contundente a favor de su fe y sus convicciones vitales. Por eso quisiera concluir esta exposición o catequesis con las recomendaciones concretas que acabo de mencionar, enfatizarlas para que el pensamiento, el discernimiento y la actuación de los fieles sea coherente a su fe frente a la nueva era. Hasta aquí, mis hermanos, en esta breve exposición sobre este tema. Agradezco a todos ustedes su amable atención, que a todos el Señor los bendiga y les dé la paz, los fortalezca en su fe y en su esperanza en Cristo, Dios vivo y verdadero, cuya vida y su muerte y su resurrección nos dan vida en plenitud. In notitia veritatis proficere pax et bonum.